Bueno, en este video vamos a dar un repaso de los tipos de fracciones o quebrados que existen. De las fracciones o quebrados comunes son aquellas cuyo denominador no es la unidad y esta no es la unidad ni está seguida de ceros. Por ejemplo, tenemos 3/4. Si se fijan aquí, el denominador no es la unidad y no está seguida de ceros. Es decir, tenemos este número, el 4, que no es la unidad y no tiene ceros. Tenemos también 7/8. 7/8, como pueden ver, el denominador no es la unidad y tampoco está seguida de ceros. Luego 9/13. Si se fijan, el denominador no es la unidad y si es la unidad, este no está seguida de ceros. Por lo tanto, este tipo de fracciones son fracciones comunes o quebrados comunes. En algunos lados las fracciones le llaman quebrados o fracciones. También tenemos 5/6. Como pueden ver, el denominador no es la unidad, es decir, no es 1 y no es seguida de ceros. También tenemos las fracciones decimales, que las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de ceros. Y en este caso vamos a ver algunos ejemplos para entender más el tipo de fracciones decimales. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 7 décimos. Si se fijan aquí, sí tenemos la unidad y está seguida de un cero. Por lo tanto, esta es una fracción decimal. Tenemos ahora 9 centésimos o 9 cienes. Y aquí tenemos el 1 seguido de ceros. Por lo tanto, esta es una fracción decimal. Ahora tenemos 11 milésimas o 11 miles. Aquí, si se fijan, tiene la unidad y es seguida de algunos ceros. Por lo tanto, esta fracción es una fracción decimal. Ahora tenemos como ejemplo 4/100 o 4 centésimas, 4 cienes. Y esta, si se fijan, tiene la unidad seguida de ceros. Por lo tanto, esta fracción es una fracción decimal. Ahora vamos a ver un número mixto. Que el número mixto, la definición nos dice que es el que consta de un entero, de una parte entera y una fracción o quebrado. ¿Sí? Ejemplos. Aquí a continuación vamos a ver algunos ejemplos para que entiendan este tipo de números o fracciones mixtas. Por ejemplo, tenemos un entero 2/3. Esta es la parte entero. Entonces, como dice la definición, tenemos una parte entera y tenemos una parte que es fracción o quebrado. Ahora tenemos 4 enteros 3/5. Cumple la condición del concepto que son 4 enteros, es decir, consta de una parte entera y de una parte que es fracción, es decir, 4 enteros 3/5. Ahora tenemos una fracción donde la parte entera es 2 y la parte de fracción es 1/7. Entonces, esta es una fracción o un número mixto. Ahora tenemos 3 enteros 2/4. Aquí, como pueden ver, consta de una parte entera y de una parte fracción. Por lo tanto, todo esto es un número mixto. Luego tenemos 5 enteros 1/2. El 5 es la parte entera que acompaña a esta fracción. Por lo tanto, es un número mixto o una fracción mixta. Hasta aquí ya dimos un repaso de los diferentes tipos de fracciones, porque próximamente se va a hacer un video donde vamos a adentrarnos ya a las operaciones de estas. Recuerda, si te sirvió este video,
compártelo y dale me gusta. También suscríbete al canal para que sigamos creciendo en la comunidad. Y si tienes alguna duda al respecto del tema que acabamos de ver, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También, si lo deseas, puedes pedir los temas que quieras que hagamos alguna clase en línea. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.